Amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer, gracias por acompañarnos. Les saluda Gregorio Rojas Flores, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jacob Gray, es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido a Entrevista al Amanecer y gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias, Gregorio, por la invitación. Vamos a comenzar hablando precisamente de la Constituyente y desde su sector, el sector estudiantes. ¿Qué propuestas hay desde el sector estudiantes para la Constituyente? Bueno, nosotros queremos proponer ante esta Asamblea Nacional Constituyente que darle carácter constitucional a las misiones y grandes misiones. En ese sentido nos corresponde a nosotros, la juventud, impulsar el estudio en aras de un proceso de crecimiento de nuestra nación venezolana y que nuestros jóvenes sean preparados. Queremos que la misión Robinson, Rivas, Sucre tengan ese carácter constitucional para que se siga manteniendo en el tiempo. Ya para beneficio de los estudiantes en el tiempo ¿qué más se puede hacer en cuanto a las universidades se refiere? Bueno, yo creo que hay un presupuesto anual que se le aprueban a las universidades y muchas veces ese presupuesto no es bien utilizado en las casas de estudio y vemos que nuestros estudiantes no tienen una justicia estudiantil. Una de las cosas que yo quiero luchar a llegar a la Asamblea Nacional Constituyente y una de las luchas que se tienen en el ámbito estudiantil es que se haga justicia, que los estudiantes puedan gozar de una buena casa de estudio donde gocen de un buen funcionamiento en todos sus aspectos y para ello nosotros tenemos que hacer una Contraloría también. Y la Contraloría sirve para que sea el buen funcionamiento hecho de parte del rectorado y la población estudiantil. Es decir, que todos sean engranados para que haya un buen funcionamiento. ¿Qué se mantiene del actual sistema universitario? Bueno, actualmente todo se va a mantener, las becas se mantienen, las becas nacionales e internacionales. ¿Cuándo un joven podía estudiar fuera de nuestro país si no es por el apoyo del gobierno? Es decir, que hemos creado una serie de iniciativas para que el joven se prepare dentro y fuera y que también aquellos que se preparan afuera puedan regresar e impartir ese conocimiento punta de lanza en Venezuela como lo queremos crear como una Venezuela potencia. Muchas empresas ya lo hacían en el pasado, en los 80, 90, esto de incluso el gobierno con las becas de enviar estudiantes al exterior, pero en particular me llama la atención lo de la autonomía universitaria porque 27 estudiantes de la UPEL de Maracay fueron, o mejor dicho, se les dictó privativa de libertad tras el allanamiento que hicieron fuerzas del orden público el fin de semana, precisamente en la sede universitaria de la UPEL allá. Esa situación, ¿cómo queda la autonomía universitaria en esa actuación? Bueno, acuérdate que el que comete un delito, bien sea de la oposición o del chavismo, la ley va a actuar. Es decir, tenemos que ser garantes de la paz. Si unos jóvenes pretenden causar violencia en las calles y generar violencia, la violencia llama violencia. Entonces nosotros repudiamos todo hecho de violencia. Si esos jóvenes estaban inmiscuidos en actos de violencia vandálicos, de incendiar las calles y crear en nuestra población venezolana un sentimiento como diríamos, de inseguridad, de que la gente se siente en la calle que lo que está pasando en Venezuela es terrorismo, ellos tienen que darle la cara a la ley, ellos tienen que ver cómo van a ser juzgados y cómo van a ser sentenciados porque toda causa tiene un efecto y el efecto es que, bueno, la ley está siendo imperante y yo creo que el gobierno bolivariano va a mantener la paz en todas las calles de Venezuela, es lo que queremos. No podemos llamar a una paz y a una libertad si nosotros no la ejecutamos como tal. No podemos llamar nosotros a hacer un llamado a una juventud de que sea libertaria si nosotros mismos lo que creamos es muerte. Es decir, tenemos que crear vida, tenemos que crear lazos de hermandad, porque hay una cosa que nos une como venezolanos, es que todas y todos somos hijos de Bolívar, de esta patria, sea cual sea la ideología del pensamiento. Lo importante es demostrar una palabra y una acción. Incluso si, por ejemplo, insisto, como lo que pasó en Maracay con el caso de la autonomía universitaria, donde, es decir, cómo se califica cuando grupos armados que no son fuerzas del orden público ingresan al recinto universitario, como denunciaron miembros del movimiento estudiantil, y terminaron, según lo que denunciaron, reteniendo a los estudiantes contra su voluntad dentro del recinto. Bueno, imagínate tú que hay muchos jóvenes que están en las calles apostados y en las universidades que lo que hacen es dañar a quien no tiene la culpa muchas veces también. Eso lo hemos visto en televisión, la gente que ha salido quemada, la gente que ha salido herida, otros que han fallecido a causa de manos de estos compañeros. Una cosa es lo que ellos digan y otra cosa la acción de lo que fue el hecho como tal, porque muchas veces quieren generar mentira y escarnio a algo que es contundente y es que es falleciente. Entonces la gente tiene que entender de que realmente en Venezuela no podemos seguir mostrando un lado violento, no podemos seguir haciendo un llamado al derecho
y a la constitucionalidad si nosotros estamos haciendo un llamado a la violencia. Es decir, nosotros tenemos que ser garantes de la Constitución y para ello vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, el diálogo, que aunque tengamos diferencias vamos a acomodarlas hablando, no dañando instalaciones, no dañando carros, no dañando personas humanas, no alterando el orden público. Es decir, si vamos a una manifestación que sea pacífica y si vamos a nosotros defender el derecho que me corresponde a mí como venezolano, tengo que hacerlo como lo reza la Constitución, que es de forma pacífica, sin actos contundentes, sin objetos contundentes que dañen la integridad física de cualquier persona o funcionario público. ¿La gente quiere constituyente? Sí lo quiere y eso va a ser demostrado el 30 de julio, si la gente quiere o no la constituyente. Por eso vamos a una elección. La gente piensa que no vamos a ir a un proceso electoral y que aquí lo que se está viviendo es una dictadura. No, si estuviésemos viviendo una dictadura, entonces ¿cómo es que hay elecciones? ¿Cómo es que vamos al poder originario que reza el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que el poder originario, que es el pueblo, de allí entonces ellos van a tomar la decisión si quieren Asamblea Nacional Constituyente o no? Pero el detalle es, por ejemplo, se está mencionando lo del referéndum aprobatorio de la Constitución o de la reforma que se haga a la Constitución o de una nueva Constitución posterior a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero anteriormente, antes de eso, antes de que la gente vaya a elegir y decidir quiénes son sus representantes, esa elección previa, esa consulta previa que se le hace a la gente, ¿es tácito que la gente desea ir a elegir a esos personajes, a ustedes como candidatos a esa asamblea? Bueno, eso lo dejará demostrar el pueblo el 30 de julio, si quiere o no quiere, y que la mayoría sea la que se imponga y que la mayoría sea la que ejerza su derecho al voto. Es decir, la gente está viendo que el gobierno bolivariano está resolviendo el problema y está trabajando. Nosotros no nos hemos detenido, el presidente Nicolás Maduro no se ha detenido en cuanto al trabajo y la lucha de poder levantarnos de esta crisis que estamos atravesando y poder salir adelante. Ahora, el pueblo se va a dar cuenta este 30 de julio realmente quiénes son los candidatos por campesino, quiénes son los candidatos por la educación pública, que en este caso me corresponde, que vamos a llevar adelante las aras de la justicia y en aras del amor y la hermandad y levantar a este pueblo venezolano. Es por eso que vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República anunció que los candidatos expondrán sus propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente y estamos a 25 días de que se realicen las elecciones. ¿Hay chances para que todos los candidatos presenten su propuesta? Claro que sí, el presidente en una locución que estuvo en la Plaza Bolívar presentó de que todos los medios de comunicación que tenemos en Revolución, todo lo que tengamos, las herramientas y maquinaria, serán para todas y todos por iguales, porque todas y todos creo que vayamos allá, aún inclusive los que están inscritos, que se inscribieron algunos sectores de la población opositora y están allí participando en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, para todas y todos es un derecho ir a elección y para todos y todos se les va a asegurar el derecho a poder expresarse. Por eso estamos aquí, porque es un derecho de poder ser expresado en cuanto a una candidatura. Y lo había hablado precisamente en cuanto a cadena nacional. Se han visto ya cadenas nacionales de 15 minutos donde se han presentado al menos 15 candidatos con un minuto, pero revisando acá son 5.500 aspirantes a constituyentistas. A 5 minutos cada uno son 24 horas de 19 días continuos para que todos expongan sus propuestas. ¿Cómo se puede hacer más eficiente entonces en ese sentido, considerando el tiempo que queda? Bueno, unos irán a radio, otros vendrán a la televisión, otros harán asamblea de calle, otros se darán a conocer con las herramientas que tengan. Es decir, cada quien va a utilizar las herramientas que tiene para poder presentárselo a un pueblo. Y además de eso, que si tú vas a una candidatura ya tienes que tener un trabajo de base, un trabajo social emanado del pueblo, que ese pueblo es el que te va a elegir. Entonces, por ello, todos los candidatos y candidatas que hemos salido electos a la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que ya hemos venido haciendo un trabajo y el trabajo lo va a gratificar el pueblo con la Asamblea Nacional Constituyente, con la votación electoral. Jacob, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer y comenzar el día con nosotros. No, gracias a ti, y lo que queremos decir es que prohibido rendirnos, tenemos que levantar a Venezuela y la levantaremos a punta de trabajo y esfuerzo. Nos acompañó Jacob Gray, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto, yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.